Continuamos en Primera Plana analizando la segunda vuelta de las elecciones de Brasil con mis compañeros Augusto Lunardi de France 24, Stefan Rosenbaum de la redacción brasileña de RFI y João Paulo Cuenca, escritor y periodista. Sepamos ya quién es nuestro personaje de la semana. Hemos decidido seleccionar a las mujeres brasileñas y su influencia en esta campaña electoral. Ele não, él no. Fue el eslogan con el que han salido a la calle de Brasil. El grupo Mujeres Unidas contra Bolsonaro ya llega a su primer millón de participantes. Promete impedir la elección del que llaman el innombrable. Dada la cantidad de gestos y palabras machistas y misóginas del candidato Jair Bolsonaro, y pretenden ir más allá incluso después de la elección, es decir, incluso después de la propia elección de Bolsonaro. No sé si Bolsonaro, Estefan, ha hecho despertar y organizarse a miles de mujeres en su contra y quizá, no sé si son hoy por hoy su grupo de oposición más visible en la calle. Sí. Y el problema, lo que se vio en el primer turno, es que este movimiento tuvo el efecto contrario. Sí, las vimos el domingo de antes de las elecciones. Creíamos que los sondeos iban a cambiar radicalmente esa semana, pero es verdad que hubo una especie de dinámica reaccionaria contra, ¿no? Y el problema es que hoy en día, cuando nosotros vemos a una información como yo recibí un mensaje en WhatsApp con la foto de Mick Jagger y de Keith Richards, diciendo que en un mundo con Bolsonaro estos dos no podrían existir. Gente que vota en Bolsonaro cuando ve eso dice, gracias a Dios, que no tienen que existir estos tíos. Entonces, lo que da miedo es que cuando una parte de la población escucha a minorías indígenas y eso, a mujeres, a personas diciendo que eso no se puede. Tienen dentro de ellas, y eso en Brasil es algo cuando la imagen de Brasil fuera del mundo no era la verdadera imagen, el racismo escondido que hay en Brasil. Hay mucha gente que dice, no, yo no soy racista, pero bueno, prefiero que mi hija no se case con un negro. Es algo común en Brasil. Y hoy en día lo que me hace miedo es que no hay palabra que se escuche, no hay como raciocinar, como hablar, como discutir. Eso ya no existe más en Brasil. Augusta, las mujeres en la calle, ¿le sorprendió a usted ese movimiento contrarreaccionario que se produjo después de la salida de tantas mujeres con ese lema Ele não? Es decir, lo que pasó después. Es decir, rebotó aún todavía más el índice de voto hacia Bolsonaro. Sí, claro. Yo cuando he visto el movimiento Ele não me dio un poco de esperanza. Pensé, bueno, ahora sí que las personas se darán cuenta. Pero no, ha sido el efecto contrario. Y no logro entender cómo eso puede pasar. Eso solo puede pasar en Brasil. Porque un movimiento tan fuerte y tan unido de tantas personas, incluso personalidades políticas y muy conocidas internacionalmente, como Roger Waters, y todos los politólogos, sociólogos y todos los periódicos y los diarios del mundo y las mujeres, todos unidos en contra de Bolsonaro, y él crece aún más. Es que no logro entender. Vamos a escuchar a Manuela Acevedo del Movimiento Feminista de Brasil. Ahora lo que más nos asusta a los que no apoyamos a la candidatura de Bolsonaro es de que perdamos lo que hay de democracia, ¿no? Que se debiliten las instituciones democráticas y que caminemos a un gobierno autoritario. Eso es en el momento lo que más nos asusta. Sí. Hay una cosa importante. En la semana después del Ele não, el día siguiente, ellos empezaron a poner fake news con fotos y videos falsos de mujeres haciendo cosas con crucifijos, con sangre, desnudas en la calle. Hicieron una especie de colaje con otros protestos mucho más radicales en el mundo y pusieron, ¿quieren eso para sus familias? ¿Quieren eso? ¿Quieren que Brasil se transforme en eso? Poniendo imágenes falsas dentro del protesto Ele não. Pero lo hicieron inmediatamente. Son genios de la contrainformación porque utilizan tácticas militares de contrainformación. Tácticas de guerra, de operaciones psicológicas, con bastante dinero, como se probó ahora. Es el principal ámbito de Bolsonaro, de ahí viene. Exactamente, entonces todo lo que pasa ya tiene como una contraversión, una contrainformación para... Y mismo si hay websites, sitios en internet que ponen que eso no es verdad, que dice eso es fake y eso, mucha gente no entra en estos websites y no ve que esta información es falsa. O entonces cree que Fuera de São Paulo está mintiendo, porque Bolsonaro hizo lo mismo que Donald Trump. El discurso de todos los periodistas menten. La prensa
es mentirosa. O sea, que puedes sacar todos los artículos de todos los periódicos del mundo, lo que Bolsonaro dice es la verdad. Entonces, ya no hay discurso, como decías tú, Stefan, y ya no hay diálogo. Bueno, muchas mujeres, vamos a escuchar, también apoyan a Bolsonaro. Es muy interesante escuchar lo que dicen estas mujeres que apoyan a Bolsonaro, porque así podemos entender realmente cómo una mujer en Brasil puede llegar a Bolsonaro y con qué argumentos. Vamos a escucharlo. Por supuesto, Bolsonaro comete excesos, pero los otros también envían noticias falsas, mentiras para ensuciar injustamente el buen nombre de Bolsonaro. Que acusan Bolsonaro de cosas que él no es. Por supuesto, él hace bromas machistas de vez en cuando, pero son leves. Todos lo hacen, es normal aquí en Brasil. Pero Bolsonaro no es para nada machista, en realidad no me asusta. Al contrario, como él, yo estoy a favor de la castración química de los violadores y su encarcelamiento sistemático. Para mí, es Bolsonaro quien defiende a las mujeres y no la izquierda. Então eu acho que quem está defendendo a mulher é ele, não a esquerda. Mujeres brasileñas al micro de Radio Francia Internacional desde Brasil. Es decir, existe el argumento de no negarlo. Sí, se pasa un poco el hombre, sí, hay un poco de exceso, pero bueno, es decir, la relativización del propósito de Bolsonaro. Volvemos a que, bueno, tampoco. No sé si esto es un argumento muy expandido, esa relativización del propósito de Bolsonaro. Sí, dicen, bueno, sí que hizo unas bromas, sí que... Pero hace muchos años y tampoco lo hablaba en serio y tampoco pasa nada. Preferimos un candidato un poco machista, un poco homófobo y tampoco creo que es tan homófobo, pero que nos va a salvar y que prefiero como un país machista, un país peligroso. Prefiero que haya policías en todas las calles y que haya empleo, etcétera, y desarrollo, que a elegir un presidente que dice que hace declaraciones un poco machistas. Tampoco pasa nada. Joao. Eso que es trágico, es difícil escuchar estas cosas. Sí, creo que hay un deseo de orden, de organización. Hay como un discurso de que la sociedad está caótica y necesitamos un padre riguroso para organizar. Pero no va a ser Bolsonaro. Bolsonaro es el caos absoluto. Sorprendentemente, no hemos sacado todavía una palabra clave cuando hablamos de caos, de miedo, que es Venezuela. Que me imagino que ha aparecido en la campaña. Es decir, como en lo que no queremos convertirnos es en Venezuela, pues todo lo demás, un poco de machismo, un poco de homofobia, un poco de racismo, todo lo demás puede pasar un poco mejor. No, y como si PT fuera una amenaza a convertirnos en Venezuela, lo que es la cosa más absurda. PT pasó 14 años en el poder, gobernando con los bancos, con las grandes empresas del país. Y Brasil no es Venezuela. Bueno, no hay ningún tipo de riesgo de golpe comunista, nada. Bueno, PT respecta las instituciones al punto de que su líder más importante está en la cárcel. Podría haber pedido asilo político en cualquier lugar del mundo, ¿no? Se resignó a las instituciones en un juicio más o menos injusto, pero... Sí, y el argumento de Venezuela era el argumento que se utilizaba contra Lula en el 2002. Sí, no cambió nada. El mismo argumento de hacer... Bueno, que... Claro que hay una cosa que no se puede olvidar. La campaña de Bolsonaro, él es carismático. Y mucha gente se dice, mira cómo habla verdad. Habla la verdad. Habla como nosotros. Habla como nosotros. Es que hay una cosa que es verdad. Siempre que hablamos de que alguien esté en posición de ganar unas elecciones, es clave que despierte ilusión. Y es verdad que la ilusión está en el campo de Bolsonaro. Eso se ve en las imágenes, que hay una fuerza y una dinámica de vencedor. Eso está ahí. Yo creo que Bolsonaro, desde 89, todas las elecciones para presidente en Brasil son plebiscitos a favor o de contra Lula. Sí. Lula era central. Y ahora, por la primera vez, en la nueva República de Brasil, hay un plebiscito a favor o contra Bolsonaro. Es que Bolsonaro es central. No es Haddad, es ele não. Ahora intentan hacer Haddad sí, pero no cuelga también. Sí. Vamos a responder a alguna de las preguntas que nos han hecho llegar los oyentes. Usted pregunta. Bueno, visión de las relaciones internacionales y regionales de Bolsonaro. Aliado indiscutible de Trump, ¿cómo se comportará Bolsonaro en el ámbito internacional? Ya es ir un paso más allá, pero ¿cómo le ven? ¿Un aliado de Trump? Yo creo que sí. Y incluso ya tentó, yo creo que ha sido en junio, Bolsonaro intentó una aproximación de Trump y su hijo, el hijo de Bolsonaro, fue a Estados Unidos e intentó una aproximación del presidente americano, pero no funcionó mucho. Hasta ahora Trump no dijo nada.
pero no me extrañaría porque los dos, el candidato Bolsonaro y Donald Trump, tienen un discurso más o menos similar del conservadorismo, un discurso bastante bélico y también contra Venezuela, ¿no? El enemigo en común. Entonces, no me extrañaría si Bolsonaro gana las elecciones. Una alianza entre los dos me parece bastante coherente. Joao, le quiero hacer una pregunta a usted, que es escritor, y me interesa mucho saber esto. Después de haber visto a varios futbolistas dar su apoyo a Bolsonaro hace unos días, futbolistas y deportistas, ¿dónde están los intelectuales en Brasil? ¿Escondidos o realmente visibles contra Bolsonaro? Están visibles contra Bolsonaro. Están Es que visibles. en todas las redes sociales, en la televisión, en la prensa, pero no resulta mucho. Otra cosa es que se les escuche, Porque ¿no? están en una burbuja, entonces es como... Chico Buarque y Caetano Veloso suben en una escena en Lapa, en Río, y hablan solo para los convertidos. Es que no convierten votos para los otros. Están hablando para quien concorda con ellos. Es muy difícil romper la burbuja cognitiva que hay en Brasil, donde estos dos lados no se comunican, no hay diálogo, como hiciste. Automáticamente pierdes mitad del público. Sí. Los humoristas estuvimos a unos días con Gregorio Duvivier, que tiene una gran página en YouTube. Dice, mitad del público lo perdemos. Y dijo, el problema es que el humor hasta ahora está más del lado de Bolsonaro. Hace más humor, hace reír, y que la campaña del otro lado no tuvo un poco también este lado, que es importante. Hablemos del eventual futuro gabinete de Brasilia. Antes lo hemos evocado. Generales en puestos claves, un ultraliberal al frente de la economía, 4 o 5 generales. ¿Cómo será ese futuro gobierno? El vicepresidente, el general retirado Hamilton Mourão, que aún así hay gente que dice que es todavía más radical que el propio Bolsonaro. ¿Cómo será este futuro? ¿Qué trazos podemos así dar rápidos en los últimos minutos del programa de ese gabinete? Bueno, yo espero bueno, hablábamos del business. Yo espero que sí, la organización del business, del comercio, haga con que esta gente no pueda hacer lo que quiera y no transforme ellos sí en una Venezuela, porque hablan que es más el PT que puede transformar en una Venezuela. Y cuando vemos eso, este tipo de raciocinio... Porque también en el caso de Estados Unidos lo que vemos con el caso de Trump es que hay contrapoderes que funcionan en la sociedad estadounidense. Es decir, vemos a jueces, vemos a prensa, medios de comunicación, vemos a las ciudades santuario que lo llaman, Nueva York, Los Ángeles. Hay contrapoderes a la Casa Blanca. ¿Hay contrapoderes suficientes contra Bolsonaro en Brasil? Pues Esa es la pregunta quizá que hay que hacerse. Oficialmente sí. Oficialmente sí. ¿Con la fuerza suficiente y la credibilidad suficiente? Sí, pero no. Es que va a atropellar Creo que abrimos todo. un melón tremendo en el último minuto del programa. Ya, Hay que ya. resumir, Joao. Muy rápidamente, él promete cambiar la composición del Supremo Tribunal de Brasil, poniendo 10 ministros más, a la Procuraduría General de la Nación, que es quien comanda los juicios contra el gobierno, va a ser un juez indicado por él. Es que tenemos una garantía de impunidad total jurídica para él hacer lo que quiera. Y sobre el gobierno, la composición es muy compleja, porque él es un militar patrimonialista, y su ministro de Economía es un ultraliberal. Y hay una contradicción enorme en estas dos cosas. Por ahí eran los tiros. Muchísimas gracias a los tres por acompañarme hoy en Primera Plana. No tenemos tiempo para más. Estaremos muy pendientes a lo que pase este domingo en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil. Y a todos ustedes, gracias y hasta la semana que viene.